Supongamos que la ecuación característica de una ecuación diferencial de tercer orden es la cantidad R más 2 veces el cuadrado de la cantidad R menos 5 igual a 0 porque tenemos una ecuación característica. Sabemos que tenemos un coeficiente constante de tercer orden, lineal, homogénea. Ecuación diferencial número 1, nos preguntan cuáles son las raíces del número 2, se nos pregunta para encontrar una ecuación diferencial correspondiente, y el número 3, se nos pide que encontremos la solución general, pues las raíces van a ser las soluciones de la ecuación característica. Y como ya está en forma factorizada, el lado izquierdo de la ecuación es igual a 0 cuando R más 2 es igual a 0 o R menos 5 es igual a 0. Resolviendo R tenemos R igual a menos 2 o tenemos R igual a más 5, pero como tenemos dos factores de R menos 5, lo que nos dio la raíz de R es igual a 5, decimos que la raíz de 5 tiene multiplicidad 2. Esto será importante cuando encontremos la solución general a la ecuación diferencial correspondiente. Sigamos y registremos esto a la izquierda. El número 2 se nos pide que busquemos la ecuación diferencial correspondiente. Para hacer esto, necesita multiplicar el lado izquierdo de la ecuación característica. Así que tenemos un factor de R más 2. Y tenemos dos factores de R menos 5. No hay atajos aquí, tendremos que determinar el producto de dos de los binomios, y luego multiplicar ese resultado por el tercer binomio. Multipliquemos R menos 5 y R menos 5 primero. Al multiplicar dos binomios tenemos cuatro productos. 1, 2, 3, 4, esto nos da la cantidad de R más 2 veces la cantidad de R al cuadrado, y entonces tenemos menos 5R menos 5R, que es menos 10R. Y luego plus 25. Y ahora tenemos que multiplicar el binomio y el trinomio, lo que significa que tenemos 6 productos, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Esto nos da R en cubos. Menos 10R al cuadrado. Más 25R. Distribuyendo 2 tenemos más 2R al cuadrado menos 20R. Más 50 es igual a 0. Simplificando tenemos R al cubo y luego menos 10R al cuadrado. Más 2R al cuadrado nos da menos 8R al cuadrado. Entonces tenemos 25R menos 20R, lo que nos da más 5R, entonces tenemos más 50. Es igual a 0 y ahora podemos usar lo que sabemos sobre el segundo orden. Coeficiente constante, ecuaciones diferenciales homogéneas lineales para determinar la ecuación diferencial correspondiente a nuestra ecuación característica. Recuerde cuando tenemos un grado 2 ecuación en la que la ecuación característica es A al cuadrado más BR más C igual a 0, la ecuación diferencial correspondiente es AI, doble primo más BI primo más C es igual a 0 porque nuestro primer término es R al cubo, la ecuación diferencial correspondiente es I triple primo. Menos 8 y doble primo más 5, y prime más 50 y es igual a 0, sigamos y registremos esto arriba. Let's go ahead and record this above. Y, finalmente, la información número 3, se nos pide que encontremos la solución general, lo que nuevamente podemos usar lo que sabemos sobre ecuaciones de segundo orden para escribir la solución general de nuestra ecuación de tercer orden. La solución general es I de x igual a. Porque tenemos una raíz de R igual a menos 2. Tenemos C sub 1 por elevado a menos 2x y, entonces, como la raíz de R es igual a 5 tiene multiplicidad de 2, estamos usando las notas del número 2, donde, si tenemos una ecuación de segundo orden, y tenemos dos raíces iguales o una raíz con multiplicidad de 2, la solución general es I de x igual a C sub 1 elevado a Rx más C sub 2x al Rx. La raíz repetida de 5 nos da más C menos 2 elevado a 5x más C menos 3x elevado a 5x. Esta es la solución general, espero que te haya resultado útil.